bienvenidos a este su espacio de entrevistas a personajes del ámbito público y privado. ¿Qué ha hecho la banca pública en la gestión de Daniel Noboa Sin desde noviembre del año 2023 hasta la fecha, un poco más de 2 años y medio? Bueno, hemos invitado al presidente del directorio de Banecuador, el doctor Eduardo Peña Hurtado, para que nos dé esas cifras que se han concentrado. Eduardo, ¿cómo le va? Sí, Gracias por la entrevista. usted. Purgatorio, qué buen nombre. Por eso veía su cara. Gracias. Tratamos de dar marca desde hace más de 7 años con este medio. Le preguntaba, este enfoque exclusivo a jóvenes y a mujeres, con Crédito Violeta, con Emprende Joven y demás, ¿va en función de segmentos que antes no eran visibilizados? Coméntenos un poco. Chévere, gracias por la. Yo no usaría la palabra exclusivo, te cuento, porque en la cartera de Banecuador sí tenemos una gama de productos que van desde el transporte, pasando por las pymes, hasta las mujeres, en el caso del crédito Emprende Violeta. Entonces, podemos empezar, si te parece bien, empecemos por las mujeres. Las primeras mujeres van primero. El presidente Noboa tenía entre ceja y ceja que las mujeres deben tener acceso a un crédito de un dígito en la banca pública para poder sacarlas del chulco, sobre todo las mujeres emprendedoras. El chulco te cobra 10% de interés semanal. Entonces, si tú prestas $1.000 a la semana, tienes que pagar 100 solo en intereses. Ahí desarrollamos este crédito que se llama Emprende Violeta. Emprende Violeta es un crédito que va entre 500 y hasta $5.000 para mujeres que solo con el requisito de que tengan la cédula de identidad ecuatoriana. No necesitan firma de garante, no necesitan firma del marido, no necesitan firma del novio, del conviviente, simplemente su cédula y por supuesto tener un score crediticio superior a 600 puntos, que significa que no tengas deudas vencidas en el resto del sistema. Y con ese producto arrancamos y hasta el día de hoy hemos colocado $40 millones en crédito de Emprende Violeta. Por delante tenemos 110 millones más que vamos a colocar, me imagino que hasta diciembre terminaremos con los otros 110 millones. Y lo bueno de este crédito es que siendo una tasa del 9,8% anual, es decir, si tú prestas $5.000 al año, vas a pagar $500 de intereses, un poquito menos. Es decir, mensualmente te toca pagar $40, que es una cifra muy manejable, sobre todo si tú eres una emprendedora que tiene pues, un gabinete de belleza, una costurería, un restaurante, etcétera. ¿Y en qué tipo de actividades se concentran las mujeres, doctor? Lo comentábamos antes en otro espacio, este es mi espacio independiente, y señalaba usted gabinetes, textilería, costurería, venta de comida. ¿Qué es lo que quizás ellas sienten, lo que más les conecta a la hora de emprender? ¿Cuáles son los mayores porcentajes de acuerdo a estas actividades? Son de lo más, bueno, como te decía antes, son súper variadas. Es decir, los testimoniales que tenemos incluyen lo que ya has nombrado, más di tú, tinturado, pintada de uñas, costureras que alquilan vestidos para matrimonios. Y este lo desarrollamos, es singular, o sea, es un negocio que yo no sabía que existía. Pero ahora con las redes sociales, si tú vas a un matrimonio y después de 6 meses tienes otro, tienes una quinceañera, no puedes repetir el vestido porque vas a salir con el mismo vestido en Facebook, en Instagram, qué sé yo. Entonces el negocio de alquiler de vestidos, es decir, tú vas y por un precio mucho menor no tienes que comprarte el vestido, lo alquilas. Es más, si quieres que tu cartera sea del mismo color del vestido, te cosen el forro de la cartera para que sea igualito, digamos, vas toda combinada. Y si quieres tener pues un moño que sea del mismo color, todo. Y el precio es precio de alquiler, o sea, ya no compraste, sino que usas más sabiamente tu dinero. Ese negocio es un negocio, ese negocio lo tiene una clienta de Ban Ecuador. Y le va bien porque con el billete que le prestamos compró máquinas de coser, contrató más operarias. Parece que es floreciente el negocio del alquiler de vestidos y seguramente pues cuando oigan algunas mujeres emprendedoras van a iniciar un negocio que antes prácticamente no existía, por lo menos yo no sabía que existía. Es interesante lo que usted cuenta, doctor, porque al final ellas, y en este caso el de la mujer que ha expuesto usted, han capitalizado
la vanidad, que termina siendo al final un activo intangible, ¿ya? Pero que es parte de la necesidad, porque usted sabe, usted antes estuvo en la Cámara de Comercio de Guayaquil, aparte de ser médico, también tiene mucho conocimiento en materia comercial, que cuando uno busca poner un negocio, lo primero es hacer un estudio de mercado. Y si en ese estudio de mercado quizás no logramos el objetivo, bueno, se crea la necesidad en el cliente. Y allí tenemos un ejemplo claro, ¿no? Ujú. Mira, en Manta tenemos un asistente contable que creó un estudio donde te asesoran en el tema impositivo. Es decir, tus declaraciones al SRI te las hace esta chica. Una que montó un gabinete de dentista. O sea, y como eso tú dices, bueno, o sea, hay una infinidad de profesiones y hay una infinidad de usos para un dinero que ahora lo consigues a una tasa mucho más adecuada, digamos. Ah, Y es, y te conté que la morosidad sí, en Violeta Emprende es inferior al 4%. Es decir, bueno, las mujeres son muy buenas pagadoras. el presidente ha dicho en más de una ocasión que las mujeres son mejores pagadoras en función de la mensualidad, ¿no? Y también para administrar la plata en la casa. ¿Le pasa lo mismo a usted, doctor? En la ¿Sí? A mí me casa, su pasa por esposa aquí. maneja las finanzas. Mi esposa maneja la casa absolutamente. Ok, entonces usted solo tiene la última palabra. Me imagino que estoy de acuerdo. Sí, no, bueno, a ver, mi esposa es médico y también trabaja, o sea, tiene sus propios ingresos. Ahí nos repartimos los costos de la casa de manera asimétrica, pero nos repartimos. Sí, me pasa lo mismo. Ahí sí me identifico, doctor. Me pasa exactamente lo mismo. De manera simétrica, pero lo importante es compartir los gastos, porque si no, esto es un poco más complejo y se empina la montaña. Doctor, estamos con el doctor Eduardo Peña Hurtado, presidente del directorio de Ban Ecuador. Hablamos de los créditos que entrega la banca pública durante la gestión de Daniel Noboa Sin. En el caso de los jóvenes, doctor, ¿cuántos millones se han entregado en estos créditos joven productivo? Entiendo que también hay para emprendimientos. ¿Cuál es la base y el techo de los montos y qué se les exige a los jóvenes para poder acceder a un crédito? Porque usted sabrá que de pronto, eventualmente, alguno tiene por ahí una deuda porque tiene una extensión de alguna tarjeta de crédito del papá, o, aunque claro, eso no aparece en su récord crediticio, pero eventualmente podría tener algún tipo de deuda en algún banco o en alguna institución del sistema financiero. ¿Cómo se maneja ahí? Ok, bueno, en términos generales, los jóvenes, dos comentarios sobre los jóvenes. Los jóvenes hoy tienen una ayuda que antes no teníamos nosotros, que es la inteligencia artificial, y para Sí, estructurar proyectos. Es muy bueno usar inteligencia artificial. Es decir, tú le puedes meter a un motor de inteligencia artificial, si quieres emprender, por ejemplo, una plantación de 2 hectáreas de cacao o de café. sí. Tú le metes las coordenadas, le metes un estudio de suelo básico que cuesta 40, $50 para que te dé la composición Ujú. y le dices, y bueno, y las coordenadas para que la inteligencia artificial sepa dónde piensas cultivar. Y con eso inteligencia artificial te estructura un plan de negocios que tú ya te queda más que imprimir y venir y decir, mire, señor oficial de crédito del Banco Ecuador, yo necesito tanta plata para esto porque he desarrollado este proyecto. Y traes un proyecto muy bien armado. Entonces, nos está pasando con los jóvenes que ya sea en la universidad o por sus propios medios han aprendido a desarrollar proyectos muy bien estructurados, que asumo yo que muchos de ellos tienen asistencia con inteligencia artificial. Dicho eso, el Joven Emprende es un crédito que ha colocado hasta ahora 7,6 millones de dólares en casi 2.600 operaciones. Es decir, sí, ahí va caminando, tiene una morosidad un poco más alta, léase anda por el 9-10%. Ujú. Sin embargo, es una apuesta que Banecoor hace por los jóvenes, es decir, no tienen historial crediticio. Normalmente los jóvenes se inauguran con un emprendimiento con Banecuador porque, bueno, primero no tienen acceso a la banca privada, no tienen historial crediticio, no tienen una calificación todavía porque tienen pues 18, 20, 22 años. Ujú. Normalmente viven con sus padres y como tú decías, pues pueden tener una tarjeta de extensión de la del papá, pero eso no les afecta el historial crediticio. Pero arrancan con nosotros y una vez que en los emprendimientos, pues 7 de cada 10, o sea, solo 3 de cada 10 sobreviven en el tiempo. Sin embargo, cuando ya lo haces, o sea, cuando vas en tu tercer emprendimiento, ya tienes pues 90% de posibilidades de que este sea el que funcione. Bueno, Al también fin del está. Ujú. Adelante. sí, la cosa camina con los jóvenes, sí. Sí, bueno, también está una máxima, ¿no? En el mundo del emprendimiento, doctor, y señala que
se puede medir el alcance de ese emprendimiento en los primeros 3 y hasta 5 años para ver qué va sucediendo con el negocio. Ahora, aparte de lo que usted citaba en la inteligencia artificial, ¿qué otro tipo de actividades comerciales o productivas son las que les interesan a los jóvenes? ¿Qué segmentos? A ver, ahí también, igual que las mujeres, hay un abanico impresionante de Sí. cosas que piensan desarrollar los jóvenes. Desde poner un café de especialidad Ujú. hasta 3 hectáreas de café. O sea, el rango es amplísimo. Y todo depende de qué se les mete en la cabeza. Acuérdate, porque nosotros normalmente hay actividades que antes no existían. Por ejemplo, poner un estudio de control de redes sociales. ¿Cómo te va en las redes sociales? Hay proyectos de emprendimiento que dicen, mire, yo lo que voy a comprar es 2 computadoras, necesito un enlace a internet, porque voy a usar unos motores de búsqueda para ver el señor Jorge Escobar cómo es percibido por la audiencia de Facebook y te mandan un reporte. Cómo es percibido por la audiencia de Instagram y te mandan un reporte. Cómo es percibido por la audiencia de X y te mandan un reporte. Ese es un tipo de emprendimiento que antes no existía y hoy está floreciendo. Las inversiones no son muy altas, necesitas dedicarle tiempo, conocer el negocio, porque yo no sé si tú conozcas, pero yo por lo menos sí, soy usuario marginal de las redes sociales, pero al fin del día todos estos emprendimientos también tienen clientela y que te sugiere, pues si quieres pautar en redes sociales, dónde sí, dónde no, etcétera. Claro, y eso es interesante saberlo porque hoy, usted sabe bien, muchos chicos no están precisamente interesados en ingresar a la universidad a estudiar medicina, periodismo, abogacía, economía, ingeniería comercial, administración en empresas. No, simplemente quieren un poco acercarse a su era digital. No sé si quieren ser influencers, pero al menos algo asociado, ¿no? Y también pienso quizás en los emprendedores, doctor, que tienen ya su canal de YouTube y que todavía no cuentan con un piso, le dicen en España, un Ujú. departamento, una villa, y eventualmente puede servir allí un crédito, porque entiendo que el valor máximo para los jóvenes llega hasta $10.000, ¿no? Sí. Sí, no les, a ver, no les va a alcanzar para un piso, obviamente, pero ahí tienes alternativas como, por ejemplo, el seguro social hoy, si es tu primera casa, si es tu única casa, si tú y tu pareja ganan menos de $1.500 entre los dos, tienes acceso a un crédito hipotecario a 30 años plazo al 2,99% de tasa. Mira, ni en Estados Unidos hay tasa, hay 3% de interés en el hipotecario. Ya está un poquito por encima, pero los intereses han subido un poco a raíz de que el petróleo subió y los problemas del Golfo Pérsico. Hoy, pues las tasas de interés ya no están tan bajas. Sin embargo, en Ecuador, tú tienes una tasa de 2,99 que te la da el Seguro Social y entiendo yo que ya han colocado como $10 millones en hipotecarios. Y eso hace que se mueva la economía, porque esos departamentos de 40, 50, $60.000, a los cuales vas a tener acceso pagando una cuota de $280 mensuales, Así es. $270 mensuales, 250, es menos que un arriendo y es tu casa propia. Entonces, Ujú. si bien Banecuador no hace créditos hipotecarios, tienes en el mercado créditos hipotecarios como ese, de ahí la siguiente tasa que viene creo que es 5% y también te Ujú. dan hasta 30 años. Y luego viene ya el 7% de Banecor, que es ya un crédito productivo, que es el 7% anual hasta 7 años plazo. Si quieres, podemos irnos a ese, que ese es uno de los que a mí más me gusta de los Sí. que tenemos en cartera. Solamente le voy a pedir unos minutos porque es tiempo de la pausa comercial, doctor. Estamos con el doctor Eduardo Peña Hurtado, presidente del directorio de Ban Ecuador. Tras la pausa vamos a hablar de los créditos 7x7 dirigidos a los pequeños agricultores, pequeños y medianos, y también de la captación del flujo de dinero en Ban Ecuador y cómo se ha levantado la pluma en los últimos 3 y hasta 5 años porque no tenían precisamente los mejores datos o las mejores cifras. Pausa y volvemos. Atención jóvenes de San Borondón, si tienes entre 15 y 24 años tenemos una oportunidad para ti. Llegó el Fondo de Juventud y Acción Climática. Arma tu equipo y postula tu proyecto verde. Las mejores propuestas recibirán apoyo institucional y financiero para convertir sus ideas en acciones concretas y plasmarlas en nuestra ciudad. Revisa las bases y postula tu idea en sanborondón.gov.es/acción-climática. Alcaldía de San Borondón. Autorización número 3022. CNE. Elecciones seccionales y CPCCS 2027.
Bien, hablábamos del crédito 7x7 que está dirigido a los pequeños y medianos agricultores. Son montos bastante significativos que está entregando como crédito Ban Ecuador desde $500 hasta $250.000 y hasta la fecha ya se han concedido 144 millones de dólares en más de 13.000 operaciones. ¿Qué se necesita ahí, doctor? Bien, gracias Jorge por esta pregunta. Mira, necesitas estar registrado en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, sí o sí, Ya. porque nosotros tenemos que prestar a aquellos negocios formales. Si tú tienes un negocio informal, lo lógico es que te formalices, te registres y luego puedes acceder a este tipo de créditos. 7% es una tasa subvencionada por el Ministerio de Finanzas. Es decir, nosotros en Banecuador hoy captamos hasta el 6% anual y colocamos en este crédito al 7%. Pero la realidad es que esta tasa tiene una subvención importante del Ministerio de Finanzas para que no afecte la línea final de Banecuador. Dicho eso, ¿para dónde está orientado este crédito? Esta idea del presidente Noboa nace en el momento que se le retira el subsidio al diésel. Él dice, miren, tenemos que generar estímulos para aquellos dolientes que van a tener costos incrementales porque el diésel les va a subir. Ejemplo, agricultura y ganadería, que usan tractores, etcétera. Entonces, fabricamos 7x7. El primer tramo era 100 millones de dólares, ya lo colocamos, en 52% se fue a ganadería, 48% se fue a agricultura. Cuando terminamos el primer tramo, el presidente dijo, muy bien, vamos con 100 millones más, pero ahora quiero que incluyan acuacultura y pesca artesanal. Ujú, Entonces, este segundo tramo tiene agricultura, ganadería, acuacultura y pesca artesanal. ujú. ¿Qué han hecho los pescadores artesanales? Estuve en Galápagos hace un mes y medio promoviendo el 7x7 en pesca artesanal y ellos han prácticamente erradicado los motores de 2 tiempos de sus embarcaciones para pesca. Ahora solo usan motores de 4 tiempos que son mucho menos contaminantes, siendo que Galápagos es un paraíso ecológico. Lo pertinente era que usen motores de 4 tiempos. Estos, pues, como son como los motores de los autos, para que entiendas, pero los de 2 tiempos queman una mezcla de aceite y gasolina y ese humo y esa mezcla realmente no es pues tan, digamos, siendo que la gasolina también es contaminante, mucho más contaminante es la mezcla. Y hoy casi el 100% de las embarcaciones de pesca artesanal en Galápagos ya usan 4 tiempos. Bien. ¿Cómo migraron? A través de créditos, muchos de la banca privada, otros de Ujú. Banecuador. Pero al fin del día, la norma también les exige ser mucho más cuidadosos con el entorno tan delicado que tenemos en Galápagos. Totalmente. Hablemos de la captación y la utilidad de Ban Ecuador. Ustedes pasaron de 883 millones de dólares a finales del año 2023, cuando Noboa llega al poder, a 1.354 millones hasta julio de este año, hasta hace poco. ¿Qué acciones les han permitido levantar ese nivel de captación, doctor? Ok, es un conjunto de acciones, Jorge. No, yo no podría decir, mira, es que contratamos a nuevos oficiales de captación. No, le pusimos métricas, trajimos algunos nuevos, sí, y le pusimos métricas a todos. Los oficiales de crédito que tienen que colocar el dinero, hoy no solo son medidos por cuánto colocan, sino de eso colocado cuánto recuperan. Entonces, esta métrica mixta hace que tengamos un conocimiento y una valoración mucho más eficiente de cada uno de los 86 oficiales de crédito que tiene Banecuador. Además, tenemos un equipo de captación de recursos, ahí están los números, llevamos pues poco más de 1.300 millones captados y con tasas muy competitivas en el mercado. Porque evidentemente, Banecuador, siendo una banca pública, debe tener un nivel competitivo en cuanto a la captación de recursos se refiere. Y esos números que tú has leído, pues son la realidad de cómo nos ha ido. Gracias a Dios, hasta ahora nos ha ido bastante bien. Ayer estuvimos sentados con Google porque necesitamos mejorar el core bancario. El core es la estructura de sistemas del banco y hemos llegado a un desarrollo con Google. Estamos yéndonos a la nube, a Google Cloud, para la operación bancaria y ahí vamos a hacer un core que esté en la nube. Google ha ofrecido hacernos el estudio de cuál es el core que debemos decidir de manera gratuita, lo cual es una gran ventaja. Eso nos hubiera costado en buen romance $200.000 que teníamos al Banco Mundial interesado en financiarlos. Hoy la presencia de Google en el Ecuador, que es una presencia que yo aprecio y agradezco mucho, porque los funcionarios de Google
tienen ese componente estatal de tratar de ayudar a los gobiernos a mejorar en su eficiencia respecto a la administración de los servicios que ofrecen a los ciudadanos en general. Y ahí incluyo salud y otros. Con Google ya habíamos hecho el robot de agendamiento en la seguridad social, es decir, ya teníamos una relación antigua y hoy están trabajando con nosotros las próximas 12 semanas haciendo el levantamiento de información para desarrollar un core bancario. Pero bueno, nos salimos un poco de 7x7, pero en todo caso, eso es lo que está pasando hoy en Banecuador. No importa, está bien porque son las acciones de vanguardia y avanzada que está emprendiendo Ban Ecuador. Ahora pasemos a las utilidades. El año 2022 fue el peor de Ban Ecuador porque tuvieron una cifra negativa que superó los 100 millones de dólares, doctor. Mientras tanto, ya durante la administración de Daniel Noboa, estas utilidades aumentaron de menos de 1 millón de dólares en el 23, cuando llegó a Carondelet, a 26 millones de dólares en los últimos 2 años. Allí, ¿qué tipo de administración, de acciones, de logística se aplicó para levantar en tan poco tiempo la pluma de esa forma? Ok, a ver, aclaración. 2024 fue $500.000, perdón, 2023. 2024 fue 23.6 millones de la utilidad del año, Ujú. perdón, en el 2025. Y en 2026, hasta el día de hoy, llevamos los 26 millones, 26.2 o punto 3. Claro, Hasta por el eso mes le de... hablaba de los 2 últimos años. Ajá. Correcto. Pero es que si ya sumas es más. Pues si el año pasado fueron 23 y ahorita llevamos 26, ya llevamos 49 en los últimos 2 años. ¿Ok? Totalmente, sí, ese es el desglose. Ok. ¿Qué hemos hecho? Bueno, también no te podría hablar de una acción particular. Sí. Es un tema de mejorar la intermediación financiera por un lado, hacer algo de segundo banca de segundo piso en otro lado, mejorar la cobranza, la mora, cuando nosotros llegamos hace 2 años, era 23.4%, altísima. Hoy sigue siendo alta, pero es 14.6%. Entonces, traernos casi 10 puntos abajo la mora requirió de un esfuerzo importante, sudor y lágrimas, porque hubo que desarchivar procesos que estaban encajonados por ahí por razones poco santas, que los trajimos a Poco los santas y más abogados. demagógicas o No, de pocos, impunidad no, o no sé impunes. si, no sé si demagógicas. Yo tengo la tendencia al pensamiento paranoide, Jorge. A mí me late que aquí lo que había eran estímulos perversos para no mover esas cuentas por cobrar. Bueno, pues las empezamos a mover y la gente, cuando tú le llamas a cobrar, si es honesta, te paga. Ahora, si no la llamas, pues obviamente, mientras no, si, digamos, el ojo del amo engorda el buey. Ese es el Proverbio refrán que árabe. calza. Encontramos 18 millones en Babahoyo, 23 millones en Guayaquil y en Esmeraldas otros tantos. Y empezamos una gestión, por supuesto, con abogados nuevos, porque si ya los anteriores no habían podido, no habían querido cobrar, pues no estábamos interesados en repetir el ciclo, porque como dice el proverbio, ese creo que es chino, ¿no? Es árabe. Tú haces lo mismo, vas a tener el mismo resultado. Pero para hacer cosas diferentes, tú tienes que hacer cosas diferentes. Y lo que Claro. empezamos a hacer es cosas diferentes, digamos. Tratamos de imbuir ese espíritu del sector privado en esta banca pública y los resultados han sido bastante buenos. Sí. No estoy conforme todavía, Ajá. pero hemos mejorado sustancialmente. El proverbio es árabe, doctor, y ya que usted decía que tuvieron que cambiar a los abogados, claro, pues se le dio la vuelta al proverbio árabe. No se engordaba el buey, sino las cuentas de los abogados que usted ha sacado. En todo caso, vamos ya a ir finalizando esta entrevista. A mí me llamaba mucho la atención una data que también se había destacado desde Ban Ecuador, doctor, y tiene que ver con la disminución de la pobreza en el país. Señala este dato de Ban Ecuador desde su departamento de prensa que pasó del 33% durante la pandemia, que fue catastrófica, al 21.4% hasta julio de este año. Si aún la generación de empleo, le pregunto, no ha sido masiva, ¿a qué obedece esta baja de 12 puntos en el Ecuador? Hay una participación importante de la banca pública, no solo Ban Ecuador, también tienen Corporación Financiera Nacional, pues, ¿no? Sí, pero esto habla más bien de la estructura del plan económico del presidente Noboa, Jorge, ¿no? O sea, no podremos, la banca no podría ser tan mezquina de decir, es que como yo he colocado más, entonces baja la pobreza. No. Esto habla de un plan muy bien estructurado desde el punto de vista económico, que ha Ujú. permitido que el viejo país hoy esté en 400 puntos.
Sí, cuando el presidente Noboa llegó estaba en 1800. Entonces, para conseguir financiamiento internacional, 1800 puntos significan 18% de interés sobre la tasa prime. Haz de cuenta que es, en términos buen romance, 22 o 23% para conseguir un crédito internacional. Con 400 puntos es 4%. Ujú. Y el riesgo país sigue bajando. Entonces, este es un indicador innegable. El menor en los últimos 5 o 6 años. Pero el de pobreza es el menor en los últimos 20 años. Entonces, a sabiendas de que hubo un gobierno que se decía socialista y que duró 10 años, ese gobierno nunca pudo bajar la tasa de pobreza al nivel que la ha bajado hoy el presidente Noboa en apenas 2 años y medio. Entonces, ¿qué plan era mejor desde el punto de vista de estructura de plan económico? Obviamente, el del presidente Noboa, que tiene pobreza y pobreza extrema en niveles inferiores a los últimos 20 años. Pobreza extrema no está en el menor nivel, pero seguramente a fin de año va a llegar al menor nivel de los últimos 20. Y esta tendencia a bajar y el tema del empleo que va de la mano también tiene otro factor que es cuánta gente nació entre el 2000 y en el 2010. Porque acuérdate que si el índice de nacimientos, a Dios gracias, en el Ecuador todavía está sobre 2.1 nacidos vivos por pareja, el problema que tiene Europa es que no les nace gente. O sea, ellos tienen menos de 1%, menos de un nacido vivo por pareja, si es que tienen, porque ahora los jóvenes deciden que van a adoptar un gato, un perro, pero no a tener un hijo. Y entonces, en esa dinámica, los problemas que vamos a tener, quizá en el Ecuador no tan graves como en el resto del mundo, sobre la seguridad social, por ejemplo, porque hay menos aportantes, son críticos. Pero en el tema de empleo también, si tienes una tasa de natalidad relativamente alta versus el resto del mundo, 2.1, vas a tener esos chicos 18 años después que salen al mercado laboral y que tienes que procurarles trabajo. Entonces, ese es un factor que hay que considerar también cuando tú ves la cantidad de gente que accede al mercado laboral versus la oferta que tenemos, que en efecto ha crecido. Porque si tú ves los números del 2026, las ventas de todo el mundo han crecido. Como dice el presidente, las ventas IVA cero, que son las ventas de la canasta familiar, han crecido de manera importantísima en el primer semestre. Es decir, evidentemente hay gente, la gente más pobre está consumiendo más porque tiene más ingresos y eso va a hacer que vaya saliendo de la pobreza. Entonces, ahí vamos. Es decir, las noticias son buenas. El país el año pasado creció casi 4%, este año va a estar entre 3 y 4 y el jalón que le va a pegar la construcción a la economía ya lo estamos viendo y para fin de año creo que va a estar mucho más consolidado. No solamente la construcción de vivienda, la construcción pública, por ejemplo, Quinto Puente, por ejemplo, la vía Guayaquil-Quito, por ejemplo, la ampliación de la vía Guayaquil-Machala, que eran las vías Guayaquil-Machala, posiblemente donde más carga pasa en todo el país. Y es una vía que hay partes en que todavía, desgraciadamente, tiene 2 carriles. Eso va a cambiar en los próximos 2 años. Bueno, ya que usted decía allí, ahí vamos. Me ha hecho acuerdo de un Vamos disco de Gustavo Cerati que se llamó Ahí vamos y que le granjeó un premio a nivel internacional por el contenido musical, pero yo le agrego la frase de los abuelos, usted sí se acuerda, pues, ¿no? En el camino se acomodan las cargas. sí. Entonces, allí se va ajustando todo. Bueno, agradecemos la comparecencia del doctor Eduardo Peña Hurtado, presidente del directorio de Ban Ecuador. Ha sido un placer conversar con usted, doctor. Sabe que el purgatorio está a las órdenes de la institución para que puedan difundir todos los planes de financiamiento, si es que más adelante se va a identificar un segmento nuevo, no sé, comerciantes autónomos o demás. Aquí están las puertas abiertas del purgatorio. Muchas gracias, Jorge. Un gusto para mí estar aquí contigo en el Purgatorio. Buen nombre. Así es. Igualmente. Chao. Bueno, con ustedes hasta la próxima. Nos vamos antes de que acá nos tumben la pared. Hasta la próxima.